Ok, Luis. Bueno, pues muy buena tarde a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Hoy ya vamos a ver dos sesiones. Vamos a ver la sesión 3 y la sesión 4 de nuestro manual. Me da mucho gusto saludarlos y asimismo les digo que nos vamos a grabar para que después esté disponible esta clase y la puedan visualizar ustedes en YouTube. ¿Ok? Por si tienen alguna duda, pues lo pueden volver a checar. Bueno, pues entonces vamos a iniciar ya con nuestra sesión 3. Les aclaro que a ustedes ya les revisé las actividades entregadas, la uno y la 2. ¿Sí? Ya tienen su calificación ahí. Es muy importante aclararles que hay algunos que entregaron otras actividades que no es la encargada, entonces por lo tal, pues su calificación fue de 0. Entonces, por eso mismo tienen que prestar mucha atención a qué es lo que se les solicita y qué es lo que ustedes están entregando. Bueno, vamos a tomar nosotros como punto de partida la investigación que ustedes realizaron y vamos a contestar el cuestionario al inicio de la sesión 3, ¿ok? Que corresponde a 3 preguntas nada más, ¿sí? Entonces, contamos con 5 minutos para que ustedes empiecen a contestarlas. Adelante, jóvenes, 5 minutos, empezamos. Las tienen ustedes en la página 22 del manual. Cuando alguien ya vaya terminando, me lo informa, por favor, jóvenes. Ok, profe.
Profe, disculpa, ¿en qué página estamos? Estamos en la página 22. Gracias. De nada. Estamos contestando las preguntas, Romari, de la página 22. Son 3 preguntas. Sí, profe, gracias. Maestro, Sí, dime. nada más son las 3 preguntas, ahorita la de la sesión 3 de inicio, nada más son las 3 preguntas. Sí, nada más las 3 preguntas, por favor, Zoe. Entonces ya terminé, profe. Muy bien, Zoe, le Yo toca también, la pregunta profe. 1. Edgar, le toca Profe, la pregunta 2. Sí. Y Francisco, la pregunta 3. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar, ya tenemos. Y tenemos la pregunta número 1. Zoe, léala y contéstela, por favor. Considerando la investigación que realizaste, ¿qué tienen en común las épocas? Yo puse clases, religión, gobierno, educación, economía, etcétera. Ajá, entonces, a ver, déjenme que me vea. Es que no tengo la cámara siempre prendida, aunque estoy acá con ustedes, porque luego se alenta y no puedo compartir bien. Pero ustedes me informan cualquier problema. Bueno, entonces vamos a tener que durante todas estas épocas, como nos dice Zoé, pues han existido clases sociales, ¿no? O sea, la sociedad siempre se ha dividido en clases. También siempre hemos tenido religión, siempre hemos buscado maneras de organizarnos, teniendo un gobierno. Así se brinda educación y ha habido economía, ¿ok? Cada una con sus características principales, pero vemos que durante toda la historia hemos tratado de organizarnos en clases sociales, tener religión, tener gobierno, educación y economía. ¿Sí? Muchas gracias, Zoe. Edgar, la pregunta número 2, por favor. ¿Percibes algún cambio entre las características que investigaste y el contexto actual de Xochimilco? ¿Cuáles? Yo le puse la forma de gobierno y la economía. Exactamente, tenemos formas, diferencias, ya lo hemos dicho. Como dice Edgar, si hay formas, si hay cambios importantes en la forma de gobierno, pero pues también en la religión, podríamos decir, ¿no? Hoy en día, no sé si alguien de ustedes conozca todos los dioses que tenían en Xochimilco de la época prehispánica, ¿no? No sé si los conozcamos, si alguien de ustedes siga creyendo en ellos, ¿no? Entonces, ha habido cambios sustanciales en todo esto que hemos visto, en las clases sociales, en la religión, en la forma de gobierno, en la educación y también en la economía. Gracias, Edgar. Y por último, la 3, ¿a quién le dije que le tocaba la 3? A mí, profe, Adelante, Francisco. de las 4 etapas que investigaste, ¿qué te causó mayor impacto o curiosidad? Justifica tu respuesta. En mi modo sería la época colonial, porque hubo un objetivo que era el principal, que era la conquista de los territorios. Ok, Francisco, pues es la que más le llamó la atención a usted. Muchas gracias, Francisco, muy amable. Bueno, entonces así hemos dado respuesta a este apartado. Ahora lo que tenemos que hacer es la línea del tiempo, que ustedes ya lo hicieron. Pero en esta línea del tiempo solamente vamos a tener que hablar de religión y de educación, ¿sí? De religión y de educación. ¿Cómo era? Eh, Voy a numerar del 1 al 5. El 1 es César Arturo, el 2 es Eric, el 3 es Romari, el 4 es Juanjo García,
y el 5 es Vladimir. ¿Sí? ¿Sí quedó? Sí, profe. Bueno, En la entonces el 1, que es el tiempo. prehispánico, el uno que es prehispánico, César, ¿cómo era la educación y la religión en la época prehispánica? ¿Cómo era? Yo todavía no lo contesto. ¿Pero era de tarea, César? No, es que apenas voy a imprimir hoy el libro porque hubo un problema con la impresora. Ok, muy bien. César Carlos. César Carlos. ¿Sí me escucha o no me escucha César Carlos? Yo creo que no me escucha. El 2. Ok. Bueno, Luis Ángel. ¿Cuál de los dos, profe? Porque somos dos. Herrera. ¿Sí me escucha o no? O bueno, Eric. Bueno, en la época colonial, ¿verdad? No, prehispánico. Ah, ¿Cómo era la su paso religión? a eso voy. Ajá. Su paso hacia la agricultura hasta la formación social y política caracterizada por gobiernos democráticos fue lo que ayudó a la educación a formarse. Mientras tanto, su religión se basaba más en alabación a los dioses y en... ¿Sí? Bueno, vamos a comentar entonces que en la época prehispánica, si hablamos nosotros de religión, vamos a ver que eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses y tenían dioses para todo. Por medio de los dioses explicaban todo lo que estaba a su alrededor, por eso tenían un dios de la lluvia, un dios de la agricultura, un dios de la fertilidad, o sea, tenían dioses de todo, ¿sí? Eran politeístas, muchos dioses. Y ahora en la educación, pues ya lo vimos, ahí existía el Calmeca. ¿Qué otros son los que vimos que había? El Calmeca, ¿qué otros dijimos que había? El Tepozcali, y nos falta uno. ¿Cuál era? Los mayas tenían el Cambesar, que era la Ok. casa para enseñar y aprender. Muy bien, exactamente. Entonces tenían ellos ya como que unas escuelas en las cuales acudían a unos la nobleza y a otros el pueblo común, ¿no? Y se les enseñaba la lengua y algunas tradiciones. Eso podemos hablar acerca del prehispánico. Después, ¿a quién le di el 2? El número 3, perdón, es Romari. Sí, profe. ¿Cómo fue en la época colonial la religión y la educación? ¿Cómo fue Romari? Durante el siglo XX la concepción No, en la prevaleciente se época relacionaba colonial. con... Es que a mí me había dado la
La 3, profe. Ajá, pero la 3 ahora es colonial. ¿Quién tiene la colonial, jóvenes? Que levanten la mano. Adelante, Oscar. Sí. Su pueblo era católico y las escuelas solo eran privadas y católicas para la nobleza. Ok, entonces vamos a tener, gracias Oscar, fíjense, en la época colonial pues ya llegan los españoles, entonces todo se enmarca en el cristianismo. La religión, pues ellos tratan de imponer la religión cristiana, ¿no? Y en educación, pues ellos empiezan a fundar las primeras escuelas, ¿ok? Eso podemos decir de la época colonial. ¿Quién tiene? A ver, déjenme checar. La lista de participantes. Acá. ¿Quién tiene la de el siglo XIX? Que levante la mano. Yo, profe. Edgar, adelante. Edgar Humberto Marín. ¿Cómo fue la educación y la religión en el siglo XIX? La educación estuvo en manos de asociaciones de beneficencia. Ajá. Y, la religión me faltó, creo. Ok, en el siglo XIX podríamos decir que la religión sigue siendo todavía, ya existen otras religiones, ¿no? Que llegan aquí a nuestro país, pero sigue siendo principalmente la religión católica la más fuerte, ¿no? Profe, gracias. Sí, Juanjo. Yo ahí nada más contesté de religión y puse el carácter catolicismo era religión de españoles y mexicanos. Los liberales se distanciaron. Exactamente, entonces empiezan a distanciarse algunos. ¿Por qué? Por decir que en el gobierno no tiene que inmiscuirse la religión. ¿Vale? Empieza a fraguarse esa idea. Gracias, Juanjo. ¿Quién tiene la del siglo XX? ¿Quién tiene la del siglo XX? Yo, profe. Dana Iris. En el siglo XX hubo, bueno, respecto a educación, en el siglo XX hubo una mayor difusión de la educación entre todas las clases sociales. Sí. Pero uno de los problemas principales era la educación en las zonas con lenguas indígenas. Entonces, en 1917 se creó la Escuela Normal Mixta en Yucatán, la primera escuela bilingüe. Muy bien, Dana. Ya empieza a tratarse de darle educación a todos los habitantes. Y en religión, ¿qué nos puedes decir, Dana? En religión, pues se venían acarreando los problemas de la revolución y en 1926 inició la Guerra Cristera. Ok, ¿y en la Guerra Cristera qué pasó? La Iglesia Católica fue perseguida. Exactamente, la Iglesia Católica fue perseguida, ¿no? Ya no teníamos que tener sacerdotes ni tantas cosas, ¿sale? Esa es la Guerra Cristera o la Revolución Cristera, algunos le conocen. Gracias, Dana. Y ahora vamos a irnos ya al siglo XX. ¿Quién tiene el siglo XX? Que levante la mano. Yo. Enrique, adelante. ¿De qué era? Siglo XXI. Siglo XX. Siglo XXI. ¿No la tienes? No, profe. Luis Hernández, adelante, siglo XXI. Sí, dice que se proyectan 8 religiones que son muy importantes en el mundo, que entre ellas está el cristianismo, el islam, el judaísmo, el budismo, el hinduismo,
las religiones autóctonas, las nuevas religiones y la no religiosidad. En la educación se proyecta que es gratuita para todos y todas, sin discriminar a nadie en el derecho al estudio. Ok, gracias Luis. Exactamente, entonces ya hay una pluralidad de religiones, ¿sí? ¿Y qué te iba a decir? Ya hay una pluralidad de religiones y la educación se busca darle a todas las personas ese derecho. Hoy en día la educación es un derecho humano, por lo tanto, se le debe dar a todas las personas sin distinción alguna, ¿sí? Entonces hemos visto cómo vamos a ir cambiando desde la época prehispánica, la colonial, en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI, ¿sí? Ahí lo podemos ver con esa línea del tiempo que ustedes fueron creando. Ahora, vamos nosotros a ver las clases sociales, ¿sí? Tenemos cómo se le llamaba a la clase social alta, a la clase media y a la clase baja en el periodo prehispánico, colonial, en el siglo XIX, en el siglo XX, y así de cada una de ellas. Entonces, ¿quién tiene los nombres de la época prehispánica de estas tres clases sociales? Que levante la mano. ¿Quién los tiene? Adelante, Eric, Álvarez, Isidro. En la época prehispánica, ¿cómo se le conocía a la clase baja? ¿Qué nombre tenía? Eran campesinos, trabajadores de fábrica, empleados domésticos, y la riqueza que generaban no era suficiente para gozar de ella o para poder vivir lo suficiente de ella. Bueno, fíjense, gracias. Esas eran características. Pero a la clase alta, en la época prehispánica, se le conocía como pipitín, ¿sí? A la clase media, en la época prehispánica, se le llamaba Macehualtín y Postecas, ¿ok? Y a la clase baja, en la época prehispánica, se le conocía como Tlacotín, ¿ok? Esos eran los nombres con los que se conocían estas clases sociales en la época prehispánica. Muy bien. ¿Quién tiene los nombres de la época colonial? Córdoba, Solano, Edwin. ¿Cómo se le conocía a la clase alta en la época colonial? Clase alta eran los españoles. Muy bien, era el español. La clase media. Los criollos. Eran los criollos. Muy bien. Y la clase baja. Los mestizos. Ajá, ahí tenemos varios. Por ejemplo, podemos tener los indígenas. También, como tú lo dices, los mestizos y afrodescendientes. ¿Ok? Muy bien, gracias. ¿Quién tiene los nombres de las clases sociales en el siglo XIX? Que levante la mano. ¿Quién los tiene? Que levante la mano. Córdoba, Solano, Edwin. El de la En el clase siglo alta XIX. Ajá. El de la clase alta eran las familias ricas. Familias adineradas. Sí. Muy bien. Clase La clase media, ¿quiénes eran? Los comerciantes. Muy bien. Ahí voy, permíteme. Los comerciantes. ¿Y la clase baja, quiénes eran? Los campesinos. Exactamente, campesinos y obreros, vamos a ponerlo así. Ok, bueno, gracias. Ahora, ¿quién tiene
los nombres de las clases sociales en el siglo XX? ¿Quién los tiene? Son los más fáciles. Joseph. Joseph. Clase alta. Ajá, la clase Clase alta, media y pues clase baja. Exactamente. Clase alta. Y la clase media. Y vamos a ponerle clase baja. ¿Ok? Y es así como terminamos y guardamos ya nuestra pirámide de los nombres de las clases sociales. ¿Ok? ¿Cómo se le conocía a estas tres clases? En la época prehispánica, en la colonial, en el siglo XIX y en el siglo XX. Ahora vamos a contestar esta pregunta. Describe cómo afecta a la sociedad la etiqueta de clases sociales. ¿Ok? Un minutito para contestar. Ya, profe. ¿Ya? Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Bueno, ¿quién gusta compartir su respuesta? Que levante la mano. Francisco, Karen y Luis. Los tres van a compartir. Ya está ahí. Francisco, Karen y Luis. Empezamos con Francisco. Ya digo describe cómo afecta a la sociedad la etiqueta de clases. Pues genera prejuicios entre la gente y así empieza la desigualdad y el racismo. Muy bien, Francisco, gracias. Después iba Karen, ¿verdad? Y al final Luis. Sí, sí, porque afecta a la sociedad porque fomenta la discriminación y genera estereotipos. Muy bien, gracias, Karen. Y por último, Luis. Sí, yo le puse porque había algunas cosas cotidianas que se les negaban y por lo tanto solo veían como otros sí podrían gozar de esas comodidades y disfrutarlas haciendo de ellos como insignificantes y discriminados. Ok, gracias. Fíjense que los tres tienen razón porque las clases sociales en ocasiones hacen que discriminemos a otros, ¿no? Y en nuestra sociedad alejemos a otros de los derechos que todos tenemos que gozar, ¿ok? Como por ejemplo, ya le habíamos hablado de la educación, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer esta actividad que también ustedes ya hicieron de tarea, pero ahora nos vamos a centrar en gobierno y en economía. ¿Cómo era el gobierno y la economía en la época prehispánica? ¿Quién lo tiene? Que levante la mano. Adelante, Edgar. ¿Cómo era el gobierno en la época prehispánica, Edgar? Sí, la formación social y política caracterizada por gobiernos teocráticos y militares. Ok. ¿Y la economía cómo era, Edgar? El mercado fue el centro de la vida social y económica en el México antiguo. Muy bien, muchas gracias. Ahora, ¿quién tiene la época colonial? ¿Cómo era el gobierno y la economía? ¿Quién tiene en la época colonial el gobierno y la economía? ¿Cómo eran? ¿Quién levanta la mano? En la época colonial el gobierno se organizaba desde el rey, después el virrey, después los presidentes o gobernadores. Muy bien. Ese es en gobierno. ¿Y en economía cómo era, Dana?
La economía se basaba en el comercio y en la venta de esclavos todavía. Ok, en la época colonial. Muy bien. Ahora, ¿quién tiene el siglo XX y el siglo XXI? ¿Quién me apoya con el siglo XX? Que levante la mano. ¿Quién tiene el siglo XX? ¿Nadie? Yo se lo puedo decir, es bueno, del Adelante, siglo Enrique. XX. En economía está basado en... espere. El siglo XX. ¿Sí lo tienes? Adelante, Luis Hernández. Bueno, yo le puse que en algunos países todavía existía la monarquía, mientras que en Ajá. otros las elecciones democráticas mediante el voto. Ok. Eso era en gobierno. ¿Y en economía? Adelante, Luis. Economía. Siglo XX. Bueno, yo le puse que la faceta más exitosa del país económicamente, con un crecimiento e industrialización acelerada, con inflación al comienzo, pero luego moderado. Ok. Muchas gracias, Luis. Luis, ¿tienes el siglo XXI? Sí, profe. Adelante también gobierno y economía, por favor. Le puse que en la actualidad el presidente es elegido por medio del voto libre, secreto por parte del pueblo, mientras que en algunos países todavía existe la monarquía. En la Ok. economía le puse que el sector, los servicios y la industria generan gran parte de la riqueza del país, así como de las exportaciones, el petróleo y el turismo. Ok, muy bien, gracias Luis, muy amable. Entonces, este cuadro, jóvenes, ustedes lo tenían que haber hecho ya de tarea, ¿sí? Me extraña que no lo hayan hecho porque no participen. Bueno, ahora vamos a hacer esta actividad. ¿Quién lee la indicación, por favor? Adelante, ¿quién la lee? Yo, Yo, profe. profe. Adelante. Observa el siguiente mural, La lucha de clases, de Diego Rivera, y describe en un párrafo no mayor a 5 líneas la situación que se está presentando de acuerdo con tu percepción. Ok, entonces van a decir qué es lo que ven ustedes acá en este mural de Diego Rivera que se llama La lucha de clases. Escribimos acá lo que ustedes ven en no mayor a 5 líneas. Tenemos 3 minutos para hacer esta actividad.
Ya, profe. Ya terminé, profe. Muy bien. Juanjo y Romari son quienes nos van a apoyar. Juanjo, lo escuchamos. Yo puse, hay un grupo tratando de convencer a otro de luchar por sus derechos. Les presentan un cartel explicando que las diferencias deben de ser eliminadas. Ok. Muy bien. Adelante, Romari. Bueno, yo puse que la discriminación de las clases sociales, ya que existen estereotipos y la necesidad de que sean quitados para una mejor convivencia e igualdad. Ok, muy bien, Romari. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hacer esto y ahora, ¿quién me quiere, espérenme, quién me quiere apoyar a leer este cuadrito que dice, recuerda que... Yo. Adelante, Karen. Sorry. Es que Karen levantó la mano. Ok. Dice, Adelante, Karen. recuerda que el muralismo fue un movimiento artístico que surgió en México en la década de 1900. Los que participaron en él intentaron plasmar su visión sobre la identidad nacional y la situación social y política del país. El muralismo se distinguió por tener un fin educativo que pretendía difundir parte de la cultura y vida mexicana a un público masivo, por lo que la mayoría en las paredes de edificios públicos. Muy bien, gracias, Karen. Entonces, ahí nos habla acerca del muralismo que van a hacer en 1920, tiene un fin educativo, se pintan en espacios públicos y participan diversos personajes. Uno de ellos fue el que ya vimos, Diego Rivera. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a pasar a la sesión 4. ¿Sí? ¿Quién era la señorita que iba a leer también, que quería leer? Yo. Suri, va a leer usted el párrafo 1. Permítame, va usted a leer el párrafo 1 de la página 27. Sí, el párrafo 1 de la página 27. Suri. Otra persona que quiera leer, que levante la mano. Oscar, el 2, y Edgar, el 3. ¿Ok? Ahí está. Entonces empezamos a leer, por favor. Ok. En 1352, Las una de lenguas, las... desde el título. Ok. Las lenguas indígenas son herencia de nuestros antepasados Xochimilco. En 1352, una de las 7 tribus nahuatlacas que salieron a la mítica Chismostoc, fundó Xochimilco, vocablo náhuatl que significa en la tierra sembrada de flores. Ahí construyeron las chinampas, porciones de tierra colocadas sobre raíces de ahuejotes, empleadas para la siembra de legumbres y flores. Entre ellos dejaban canales de agua para transportar los alimentos en canoas. La chinampa guió la traza urbana ortogonal de Xochimilco, similar a la de Tenochtitlan. Ok, el 2. Las principales elevaciones de la región son los cerros de Xochitepec y Tlacualilí, así como los volcanes Teutli y Tetzonpol. Corren por su territorio los ríos Santiago, Tepapantla y los canales de Xochimilco, famosos en todo el mundo. Los xochimilcas ocuparon Huacán, Chinameca, Mixquic, Tepoztlán, Tláhuac, Tlayacapan y Sumitepec, entre otros pueblos, y más tarde dominaron todo el sur de la actual Ciudad de México. El 3. A lo largo de 3 siglos, los manantiales, el lago y los canales de Xochimilco han sido desviados, agotados, cegados o afectados por el hundimiento de subsuelo, rompiendo el equilibrio ecológico de la región.
Con el objetivo de rescatar y de preservar sus recursos, la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, la FAO, tomó bajo su protección a partir de 1986 la zona rural y lacustre de Xochimilco. A su vez, el gobierno de la ciudad ha realizado importantes obras para rescatar el quebrantado equilibrio ecológico de esta región. Ok, muchas gracias. Entonces continuamos la lectura que ha venido guiando toda esta semana y seguimos hablando de Xochimilco. Ahora vamos a contestar 4 preguntas que están ahí, por favor. Las 4 preguntas. Las contestamos. Tenemos 5 minutos. Me van informando cuando vayan terminando, por favor.
¿Ya quedó, jóvenes? ¿Ya quedó, jóvenes? ¿O todavía les falta mucho? Yo ya terminé, profe. Bien, Juanjo. Me falta uno la le toca a última. usted. Juanjo, la 1. Adelante, empezamos, Juanjo. La 1, ¿qué dice? ¿Qué lenguas indígenas recuerdas que se hablan hoy en día producto de nuestros antepasados? Náhuatl, totonaco y zapoteco. Muy bien. Ahí podríamos agregar otras lenguas como lo es el otomí, el mixteco, el mazateco, el mazahua y el maya, entre otras. ¿Ok? Gracias. Sí. Ya, profe. La 2, ¿quién protege Xochimilco y desde qué año? La UNESCO del año 1987. Muy bien, gracias Ángel. La 3, en dicha época había otros lagos que estaban conectados a Xochimilco. Menciónalos. Era el lago Chalcol y era el lago Texcoco. Ajá, el Zumpango, Xaltocán, Texcoco, Chalco y Tláhuac. ¿Ok? Sí. Siguiente pregunta, ¿quién la lee? Oscar, adelante. El sistema de agricultura que comenzaron a practicar era en Chinampas y se encontraba principalmente en las regiones pantanosas de Xochimilco. Ajá, muy bien. La siguiente, por favor. Ok. El intercambio comercial entre los diferentes pueblos que trajo como consecuencia el intercambio de productos y recursos fundamentales. Muy bien, gracias jóvenes. Bueno, y ahora vamos acá. Dice la indicación. Observa las siguientes imágenes de las chinampas prehispánicas y las trajineras actuales de Xochimilco y redacta brevemente los antecedentes de cada una. Con lo que hemos visto esta semana, van a redactar los antecedentes de cada una de ellas. ¿Okay? Las chinampas y de las, ¿cómo se llaman? De las trajineras hoy en día. ¿Ok? Entonces, empezamos, por favor. 5 minutitos. Me avisan cuando hayan terminado.
Ya terminé, profe. Ya terminé, profe. Muy bien, Juanjo y Enrique. Nada más era eso de la imagen, ¿verdad? ¿O también lo de abajo? Sí. Ahorita nada más lo de la imagen. Ah, bueno. Ya terminé, profe. Muy bien, gracias, Edgar. Ya terminé, profe. Gracias, Alondra. Yo terminé, profe. Gracias, Oscar. ¿Alguien que no haya participado, que quiera participar? Yo, profe. Adelante, Enrique Zúñiga. Dice, bueno, yo puse que sería de la chinampa, proviene del náhuatl, chinampa, quiere decir a que significa caliente de las cañas, y pues es un sistema artificial del cultivo, así como está construido en zonas de agua, etcétera. Probable que es el principal recurso natural. Bueno, para explicarle bien, sería, depende de la información, como las observaciones nos... Bueno, está medio enredado. ¿Y Bueno, cómo se llama? Las trajineras? Eso me faltó. Ok. ¿Quién no ha participado que guste participar? ¿Nadie? Bueno, les voy a leer yo lo que tengo. Dice, las chinampas son parte de nuestra cultura prehispánica. La palabra chinampa, del náhuatl chinampam, que significa en la cerca de las cañas, es un método mesoamericano de agricultura y expansión territorial, empleado por los mexicas para ampliar el territorio en la superficie de lagos y lagunas del Valle de México. Xochimilco es famoso por sus coloridas trajineras, que llevan muchos años paseando gente de todas partes del país y mundo. El término trajinera se refiere a trajín, porque también era como se transportaban las mercancías de Xochimilco a la Ciudad de México. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer una pequeña lista de 5 nombres de lugares y de personas que provengan del náhuatl. ¿Ok? Adelante, las escribimos, 5 minutos. Profe. ¿Las quiere con significado, profe? No, nada más ahí escribimos las palabras. Profe, ¿En es agua? que ¿Cómo? yo encontré nombres de, bueno, yo sé nombres de personas, pero lugares, ¿no? Ah, pues también hay que buscar nombres de lugares. Debe de haber. Ok. Ok. ¿Cómo, profe? Nombres en náhuatl. Ajá, de personas y de lugares. Ajá.
Ya, profe. Muy bien, Juanjo. Ya, profe. Muy bien. Ya, profe. Muy bien, Romari. Ya, profe. Muy bien. Ahora, alguien que no haya participado, que me dé los nombres de personas. Por favor, ¿quién? Yo, profe. Adelante, Andrés. Permíteme. Nombres de personas. 5 Isel. nombres. Ajá. Isel es el primero. Ajá, ¿qué otro? Nenet. Tlapaltic. Chali. Sí. Y Netzli. Ajá. Ok. Son los Yo les 5. propongo, gracias, yo les propongo los siguientes nombres. Yo encontré, profe, nombres así como que son más comunes, ¿no? Ajá, ahorita me los dice. Les estoy proponiendo unos. Permítame. A ver si están acá los que usted también dice. Ok, yo les propongo esos nombres. Cuauhtémoc, Tonatiuh, Xochitl, aquí me faltó una. Xochitl, Netzahualcóyotl y Citlali. ¿Alguien de ustedes tiene otros nombres? Sí. Yo, profe. ¿Cuál? Yo, profe. ¿Qué nombres de personas? Montezuma. Ameyali. Ameyali, ¿qué más? Yeyetsi. Yeyetsi, ¿qué otro? Yetlanachi. Yowali. Itzel. Zipa. Chali. Ok. Bueno, pues ya nos dimos cuenta que tenemos algunos otros nombres. ¿Quién me da los nombres de lugares? ¿Alguien que no haya participado? Yo. ¿Quién? ¿Enrique? Edgar. Sí. Adelante, Edgar Estrada. Lugar de Cántaros. Ajá, pero ¿qué lugares? Nombres. Adelante, Enrique Zúñiga. Acasochitlan, Hidalgo, Tlacuitlopec, Puebla, el Profe, yo tengo dos diferentes. Bueno, les Sí, voy a proponer yo los siguientes nombres. está difícil. Tlalpan, Azcapotzalco, Atzompa y Tlaxcala. ¿Ok? Ahí vamos a Profe, tener. Adelante.
Yo tengo dos diferentes. ¿Cuál es? Uno se nombra Acatic y Aguacatlán. Ajá. Ok, muy bien. Bueno, vamos nosotros a hacer la actividad que dice. Realiza un listado con los conceptos desconocidos a lo largo de las sesiones y busca su definición. Eso lo vamos a realizar de tarea, no lo vamos a hacer ahorita aquí en la clase. Ese cuadro lo llenan de tarea. Ahora vamos a hacer esto. Dice, ¿qué acciones tomarías para rescatar lugares con riqueza natural y cultural como Xochimilco en nuestro país? ¿Qué acciones harían para mejorar estas condiciones como lugares naturales y culturales como Xochimilco, a nivel personal, comunitaria, política y económica? 5 minutos, por favor, para realizarla. Llenamos ese cuadro, 5 minutos.
Ya terminé, profe. Muy bien. Usted me va a decir Yo igual. las personales. ¿Quién fue el segundo que habló? Yo. Giovanni Giovanni. me va a decir las comunitarias. Ya terminé, profe. ¿Quién me habló? Dana me va a decir las políticas. ¿Ya terminó Braulio? Ya terminé, profe. Romari me va a decir las económicas. ¿Ok? Entonces empezamos, por favor. Las personales. Usar transporte público o bicicleta y aplicar las 5 R. ¿Cuáles son? Reducir, reciclar, reutilizar, redistribuir y reparar. Muy bien, Juanjo. Gracias. Comunitarias. Participar en jornadas de limpiezas comunitarias. ¿Qué más? ¿Otra? Pues la última, esa es la única que hice. Ok, gracias. Políticas. Políticas. Establecer leyes para su cuidado. Muy bien. ¿Y económicas? El uso de energías renovables y no contaminantes y campañas para evitar la contaminación. Ok, bueno, pues muchas gracias, jóvenes. Entonces, ya de ahí lo que nos queda es realizar esta actividad. Es la que me van a cargar en la tarea de la sesión 4. ¿Qué dice? ¿Quién es la tarea? Yo, profe. Adelante. Investiga las principales características políticas, económicas y sociales y culturales de los periodos de los procesos históricos de independencia, porfiriato y revolución mexicana. Ok, bueno, vamos a hacer eso con base en estos enlaces. Me van a entregar ahí esa investigación y también van a cargar en la tarea esta actividad que está en la página. Ahorita les voy a decir. Acá esta dice, con base en la información presentada y la tarea, van a hacer esta línea del tiempo, ¿ok? Sobre la organización social de la sociedad mexicana. A través de los periodos. ¿Qué páginas son? Es la página 32. 32. Y la otra es... Ese, y como es fin de semana, llevan otra tarea también. El de la página 33. Profe, una pregunta. ¿En la página 32 tenemos que hacer también las preguntas? ¿O nada más el...? No, nada más la línea del tiempo. Gracias. De nada. La línea del tiempo y el llenado de este cuadro. ¿Y eso para cuándo? Pues nos va a decir usted. Esto lo van a presentar esto me lo van a enviar. Me van a enviar 3 cosas. Esto de la página 30. Anoten, me van a enviar la investigación de la página 30. Me van a enviar la línea del tiempo de la página 32. ¿Cuándo se lo vamos a enviar, profe? Y me van a enviar el cuadro de la página 33. Tienen hasta el domingo.
Ok, gracias. Gracias, profe. Ok, Gracias. de nada. ¿La podemos entregar en la mañana o en la tarde? El domingo no tengo algún inconveniente a que hora la entregue, siempre y cuando sea el domingo. Ok, profe. Gracias. ¿Sí? Profe, si lo terminamos hoy, ¿lo podemos entregar hoy? Claro. Tienen hasta el domingo, pero si lo terminas hoy, lo puedes entregar hoy. ¿Les acabo de mandar alguna pregunta? No, profe. No, profe. No, profe. Permítame, voy a detener la grabación ya. No, disculpe, una duda. Lo de la página 30, ¿lo tenemos que hacer en libreta o...?